Nunca pensé que el último recuerdo de mi padre sería el sabor metálico de su sangre en mis manos. Era viernes, cerca de las 11 de la noche, y la zona norte de Tijuana vibraba con su energía habitual a música de banda, saliendo de los antros. El grito de los vendedores ambulantes, el olor a tacos al pastor, mezclándose con el aire salado que venía del mar. Yo había ido a dejarle unos refacciones que necesitaba para terminar un trabajo. Su taller mecánico Toller Cruz y Illus estaba en una esquina de la Coahuila, con un letrero de neón medio jodido que decía «Servicio 24 horas», aunque casi nunca abría de madrugada. Cuando legué la cortina metálica, estaba medio bajada. Eso ya me pareció raro. Mi padre era obsesivo con la seguridad. Siempre cerraba bien antes de irse. Estacioné Mitsuru afuera y me bajé. «¡Jefe!», grité, nada, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes de concreto. Caminé hacia el callejón lateral, ese donde siempre tiraba el aceite usado, y ahí fue donde lo vi. Don Miguel Cruz estaba recargado contra la pared, con la camisa de mezclilla empapada de sangre. Tenía 3 balazos en uno en el estómago, otro en el pecho, y el tercero le había rozado el cuello. Sus ojos, esos ojos cafés que siempre me veían con orgullo cuando reparaba bien un motor, ahora me miraban con una mezcla de dolor y rabia. «Mijo», dijo con un hilo de voz, y yo corrí hacia él, cayendo de rodillas en el pavimento sucio. Mis manos presionaron su herida inútilmente. La sangre brotaba entre mis dedos como si quisiera escapar de su cuerpo a toda costa. «Papá, aguanta. Ya llamé a la ambulancia». Mentí, porque mi celular seguía en la camioneta y mis manos temblaban tanto que no podía hacer nada más que sostenerlo. Él negó con la cabeza. Sabía que no había tiempo. Con un esfuerzo que le costó lo último que le quedaba, agarró mi camisa con sus manos manchadas de aceite, grasa y sangre. «Fueron los Salazar, mijo. Me quisieron cobrar plaza. Les dije que este negocio es limpio, que no iba a darles ni un peso de mi trabajo honrado», antosió sangre. Yo sentí como se me rompía algo adentro, como si me hubieran sacado el corazón con las manos. Los Salazar, todos en Tijuana los conocían. Controlaban la zona, cobraban protección a todos los negocios, desde las fondas hasta los centros nocturnos. Si no pagabas, te ponían una madriza. Si insistías, te desaparecían, pero si les faltabas al respeto públicamente, como lo hizo mi padre, entonces te ejecutaban como ejemplo. «Cuida a tus hermanos», me dijo con los ojos ya vidriosos. «Cuida a Rodrigo, a Natalia, al Toño. Son todo lo que tenemos». Su voz se fue apagando como una vela sin oxígeno. Le apreté la mano. «Lo prometo, jefe. Te lo prometo». Y entonces cerró los ojos, así nomás. Un hombre que había trabajado 30 años, de sol a sol, que nos crió a los 4 sin madre, desde que ella se fue con un gringo cuando yo tenía 7 años, que nos enseñó que la dignidad valía más que el dinero, se murió en un pinche callejón como un perro. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, con su cabeza en mis piernas, mirando el cielo oscuro de Tijuana, donde nunca se ven las estrellas por tanta contaminación. Recuerdo que pasó un borracho tambaleándose, me vio y siguió de largo sin decir nada. Así es esta ciudad a la muerte. Es tan común que ya ni sorprende. Recuerdo que empecé a llorar, pero no de tristeza, era rabia. Una rabia que me quemaba desde el estómago hasta la garganta, que me hacía apretar los dientes hasta que me dolía la mandíbula. Cuando llegó Rodrigo, mi hermano mayor, ya había pasado media hora. Venía de su chamba de vigilante en una plaza comercial, todavía con el uniforme puesto. Se arrodilló junto a mí, tocó el cuello de mi padre buscando pulso que sabía que no iba a encontrar, y soltó un grito que me heló la sangre. Luego llegó Natalia, que trabajaba en un salón de belleza cerca de ahí. Se tapó la boca con las manos. Las uñas pintadas de rojo le temblaban. El Toño, el más chico, apareció 15 minutos después en su moto, toda destartalada. Tenía 19 años, pero esa noche
envejeció 20. No llamamos a la policía de inmediato. Primero nos quedamos ahí, los 4 hermanos Cruz, alrededor del cuerpo de nuestro padre, en silencio. No hacía falta hablar. Todos sabíamos lo que esto significaba. En Tijuana, cuando los Salazar te mataban, la policía no hacía nada. Los tenían comprados. Ibas a reportar el crimen, te tomaban la declaración, y el expediente terminaba en un cajón lleno de polvo junto a otros 1000 casos sin resolver. Fue Natalia quien habló primero. Mi hermana siempre fue la más fría de todos, la que pensaba con la cabeza cuando el resto de nosotros dejábamos que el corazón decidiera. Si no hacemos nada, dijo con voz tranquila pero firme, nos van a ver como pendejos toda la vida. Van a creer que los Cruz se arrodillan. Me miró directo a los ojos. ¿Tú te vas a arrodillar? Negué con la cabeza. Rodrigo escupió al suelo. El Toño cerró los puños. Y ahí, en ese callejón que olía a muerte y aceite de motor, los 4 hermanos Cruz hicimos un pacto sin palabras. No íbamos a dejar que esto quedara así. No íbamos a hacer otra estadística, otra familia rota que se traga su dolor y sigue adelante como si nada íbamos a responder. Íbamos a hacerles saber que la sangre de don Miguel Cruz no era agua que se seca con el sol. Finalmente, llamamos a la policía. Vinieron 2 patrullas, tomaron fotos, nos hicieron preguntas estúpidas que ya sabían las respuestas. ¿Su padre tenía enemigos? Claro que tenía enemigos. Acababa de negarse a pagarle a los criminales más peligrosos de la ciudad. Pero no dijimos nada. Solo repetimos que no sabíamos quién había sido, que mi padre era un hombre de bien. Los polis se miraron entre ellos con esa expresión de «ya sabemos cómo va a terminar esto», y se fueron. Esa noche no fuimos al hospital ni a la funeraria. Nos fuimos directo a la casa familiar en la colonia La Mesa, esa casa de 2 pisos, con azulejos naranjas que mi padre compró con el sudor de 20 años. Nos sentamos en la sala, donde todavía estaba su sillón favorito, con el resorte salido, donde veíamos las luchas los domingos. Rodrigo sacó una botella de tequila que guardábamos para ocasiones especiales. Natalia puso 4 vasos en la mesa. «Por don Miguel», dijo Rodrigo levantando su vaso. «¿Por don Miguel?» Jepechimos todos. Bebimos en silencio, luego bebimos otro, y otro más, Ann. Y cuando ya llevábamos media botella, cuando el dolor se había mezclado con el alcohol y se había convertido en algo más oscuro y peligroso, fue cuando empezamos a planear. No hablamos de funerales, no hablamos de misas ni de arreglos. Hablamos de justicia, o tal vez de venganza, porque en ese momento las palabras se volvieron confusas y ya no importaba la diferencia. El lunes por la mañana desperté con un chingo de cruda, pero no era solo por el tequila, era por el peso de lo que habíamos decidido hacer. Me miré en el espejo del baño y ya no reconocí al güey que me devolvía la mirada. Tenía 32 años, trabajaba en una importadora de refacciones, tenía una novia que me quería, planes de casarme en un par de años. Pero esa persona murió el viernes, junto con mi padre. La persona que me miraba ahora en el espejo tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada, y una misión que iba a cumplir aunque me costara la vida. Desayuné café solo y pan dulce duro, que ya tenía 2 días en la mesa. Rodrigo se había ido temprano a trabajar como si nada, porque necesitábamos mantener las apariencias. Natalia también se fue al salón de belleza. El Toño seguía dormido, tirado en el sillón con la ropa del día anterior. Solo yo tenía el día libre, o más bien, lo pedí libre. Mi jefe no hizo preguntas cuando le dije que mi padre había muerto. En México, cuando alguien se muere, te dan unos días sin bronca. A las 9 de la mañana ya estaba cruzando la línea a San Isidro. Usé el pasaporte viejo que todavía tenía válido, aunque casi nunca lo usaba. La fila en el puente estaba cabrona, como siempre. 3 horas de espera entre humo de escape y vendedores ambulantes ofreciendo chicles y cigarros. Cuando finalmente pasé, el oficial de CBP me preguntó el propósito de mi visita. «Shopping», dije con la mejor sonrisa falsa que pude poner. Me dejó pasar. Manejé por la 805
hacia Chula Vista, un vecindario que conocía de cuando cruzaba seguido a comprar cosas para el negocio. Pero esta vez no iba a ninguna refaccionaria. Iba a ver a un tipo que me había contactado un primo, un tal Güero, que trabajaba en el mercado negro. Si necesitas algo que no se consigue fácil, él te lo consigue, me había dicho mi primo sin hacer más preguntas, porque en Tijuana todos sabemos que hay cosas que es mejor no preguntar. El punto de encuentro era una bodega abandonada cerca de la I-805, de esas que se ven desde la autopista y uno nunca se imagina qué pasa adentro. Estacioné mi Silverado del 98, toda oxidada, pero con motor nuevo que le había puesto yo mismo. El Güero ya estaba ahí, un vato alto, de unos 40, con tatuajes que le subían por el cuello y dientes de oro que brillaban cuando sonreía. ¿Cruz?, preguntó. «Asentín no». Nos dimos la mano. No hubo cortesías. El negocio es negocio. Me llevó al fondo de la bodega, que olía a humedad y a algo químico que no identifiqué. Había cajas de madera apiladas contra la pared, cubiertas con lonas verdes del ejército. «¿Qué necesitas exactamente?», preguntó, y yo le dije la verdad. «Lo suficiente para acabar con un chingo de pendejos». Se rió, como si le hubiera contado un chiste bueno. «Simón, eso se puede hacer». Destapó una de las cajas y mi corazón se aceleró. Adentro había 3 AR-15, nuevecitos, con cargadores extras. En otra caja, 2 escopetas recortadas. Y en la tercera, suficiente munición para iniciar una guerra pequeña. «Esto te va a costar», dijo el Güero, encendiendo un cigarro. $30,000 cash. Sin preguntas, han 30,000. Era todo lo que tenía ahorrado. Dinero que junté durante 6 años trabajando doble turno, sacrificando salidas, viajes, gustos. Dinero que iba a usar para poner mi propio negocio, para independizarme, para darle un anillo a mi novia. Pero cuando toqué el metal frío del rifle, cuando sentí el peso en mis manos, supe que no había marcha atrás. «Trato hecho», dije. Saqué los fajos de billetes que traía escondidos en una mochila. El Güero los contó rápido, con la habilidad de alguien que ha contado mucho dinero en su vida. Cuando terminó, asintió satisfecho. «Placer hacer negocios contigo. Ahora, ¿cómo vas a pasar esto al otro lado?». Le expliqué que mi camioneta tenía un compartimento secreto que había construido yo mismo para pasar electrónicos sin pagar impuestos. Nada del otro mundo, pero efectivo. Me ayudó a cargar todo en la Silverado. Las armas las envolvimos en plástico y cinta canela. La munición la metimos en mochilas viejas. Cuando cerramos el compartimento, desde afuera no se notaba nada. «Un consejo», dijo el Güero mientras me daba la llave. «No sé qué vas a hacer con esto, y no me importa. Pero ten cuidado. Una vez que jalas el gatillo, ya no hay vuelta atrás. Tu vida cambia para siempre». «Ya cambió», le respondí, y arranqué la camioneta. El regreso a Tijuana fue la media hora más larga de mi vida. Manejé despacio, respetando todos los señalamientos, con las manos sudando en el volante. En mi cabeza repasaba todas las formas en que esto podía salir mal, aunque me pararan en un checkpoint, que los perros detectaran algo, que simplemente tuviera mala suerte y me tocara revisión aleatoria. Pero también pensaba en mi padre, en cómo murió solo en ese callejón, en su última mirada, pidiéndome que cuidara a mis hermanos. Llegué a la garita de San Isidro a las 2 de la tarde. Marchis, hora pico. La fila estaba brutal. Me formé en el carril de Nadao, que declaré junto a cientos de otros autos. Cuando finalmente llegó mi turno, el agente de aduanas me hizo las preguntas de rutina: nacionalidad, que compré, cuánto tiempo estuve allá. Le mostré unos recibos falsos de Target que había imprimido. Me miró aburrido, como si fuera el auto número 1000 que revisaba ese día, y me hizo la seña de que siguieran. Crucé. Mi corazón no dejó de latir fuerte hasta que estuve 10 minutos adentro de Tijuana. Bajando por la vía rápida, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lo había logrado. Tenía un arsenal completo en mi camioneta
circulando por las calles de la ciudad como si nada. Llegué a la casa de la mesa cerca de las 3. Rodrigo había salido temprano del trabajo, diciendo que se sentía mal. Estaba ahí esperándome, junto con Natalia y el Toño. Los hice pasar al garage, cerré la puerta y abrí el compartimento secreto. Cuando vieron las armas, hubo un momento de silencio, un momento donde todavía podíamos echarnos para atrás, donde podíamos decidir que el dolor no valía convertirse en lo que estábamos a punto de convertirnos. Pero ese momento pasó rápido. El Toño fue el primero en tomar una de las AR-15, sopesándola en sus manos como si fuera un tesoro. Con esto les volamos hasta las pestañas a esos cabrones, dijo con una sonrisa que me hizo ver que ya no era el chamaco que jugaba fútbol en la calle. Era otra cosa. Todos éramos otra cosa ahora. Natalia agarró una Glock 19 que había comprado extra. Le quedaba perfecta en su mano pequeña. La revisó con cuidado, sacando el cargador, verificando la recámara. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, le pregunté sorprendido. Se encogió de hombros. YouTube, dijo simple. Y por primera vez en días, me reí. Rodrigo, que había estado en la Marina durante un año antes de salirse por problemas de conducta, fue quien tomó el control. Ok, escuchen bien, dijo con voz de mando. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. No vamos a salir ahí como pendejos a disparar a lo loco. Vamos a entrenar, vamos a planear y vamos a ejecutar como profesionales. Esa noche, convertimos el garage en nuestro centro de operaciones. Pusimos las armas sobre la mesa de trabajo donde mi padre arreglaba motores. Rodrigo nos dio una clase básica en cómo cargar, cómo desmontar, cómo limpiar, cómo apuntar. Yo había disparado rifles de niño, cuando mi papá me llevaba a cazar conejos a Real del Castillo. Pero esto era diferente. Esto era prepararme para matar personas. El miércoles por la noche, fuimos a practicar a un rancho abandonado cerca de la presa, un lugar donde Rodrigo conocía al dueño que no hacía preguntas. Pusimos botellas vacías y latas de cerveza como objetivos. El sonido de los disparos rebotaba en las montañas, pero ahí arriba nadie se preocupaba por unos balazos. Tijuana es ruidosa por naturaleza. Natalia resultó ser la mejor tiradora de todos. Cada vez que jalaba el gatillo, daba en el blanco. Tenía pulso firme, respiración controlada, una calma que daba miedo. ¿Segura que nunca habías disparado?, le preguntó Rodrigo, impresionado. Nunca, respondió ella. Pero tampoco nunca había querido matar a alguien. Hasta ahora practicamos durante 3 noches seguidas. Cada bala que disparaba llevaba el nombre de mi padre grabado en mi mente. Cada retroceso del rifle en mi hombro me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era solo venganza, era justicia. Era mandar un mensaje a los Salazar y a todos los criminales que creían que podían matar gente trabajadora sin consecuencias. El sábado por la mañana ya nos sentíamos listos. Teníamos las armas, teníamos la puntería, teníamos la rabia, pero nos faltaba lo más importante, el plan. Y ese fue el trabajo de la siguiente semana, porque una cosa es querer venganza y otra muy diferente es lograrla sin que te maten o te atrapen. En el intento en el Toño, resultó ser el espía perfecto. Trabajaba como repartidor para una distribuidora de abarrotes, una chamba que nadie pela, pero que te da acceso a toda la ciudad. Manejaba una camioneta blanca con el logo de la empresa y podía estacionarse en cualquier lado sin levantar sospecha. Durante una semana completa, ese cabrón se convirtió en fantasma, siguiendo a los Salazar por todo Tijuana. El jefe, Chuy Salazar, es un güey de rutinas, nos explicó el Toño el domingo por la noche, con un cuaderno lleno de notas y horarios. Habíamos convertido la sala de la casa en nuestro centro de comando, con mapas de Tijuana pegados en la pared y círculos rojos marcando las ubicaciones importantes. Cada mañana, sin falta, desayuna en el tizoncito de la Rebú a las 9. Siempre pide lo mismo en machaca, con huevo y café de olla. Llega en una Suburban negra blindada con 2 guaruras. Se queda 1 hora fumando como chimenú,
Rodrigo tomó nota de todo. Era el más organizado de todos nosotros, probablemente por su tiempo en la Marina. Había hecho un expediente completo de cada miembro de la familia Salazar, con fotos que sacó de Facebook y de chismes que escuchó en la calle, y el hermano preguntó: Memo Salazar, el segundo al mando, continuó el Toño pasando páginas de su cuaderno. Ese cabrón maneja un table dance en la Coahuila, el Pink Lady. En toda la noche está ahí, contando dinero, tomando Busha House, viendo a las morras bailar. Cierra como a las 3 de la mañana. Siempre sale por la puerta trasera, donde tiene estacionada una Cheyenne dorada, con esteroides de rancho. Natalia había estado haciendo su propia investigación. Mi hermana trabajaba en uno de los salones de belleza más populares de la Cacho, donde van las esposas y novias de los narcos a arreglarse las uñas, el pelo, a hacerse masajes. Esas viejas hablan más de la cuenta, especialmente después de un par de mimosas que les dan gratis. Los Salazar tienen una casa de seguridad en Sánchez Taboada, dijo mostrando fotos que tomó disimuladamente con su celular. Es donde guardan las armas y hacen conteos de dinero. Los viernes por la noche se juntan ahí como 5 o 6 de sus hombres de confianza. ¿Los viernes?, pregunté sintiendo cómo se me aceleraba el pulso a Nera. Lunes. Teníamos 4 días para preparar todo. Los viernes, confirmó Natalia. Y hey mais. El hijo, Brandon Salazar, ese pendejo que se cree narco Junio R, anda en las carreras clandestinas por la Cacho cada fin de semana. Maneja un Mustang azul todo tuneado con el dinero de papá. Le encanta presumir durante los siguientes días. Cada uno de nosotros refinó su parte del plan. Rodrigo y el Toño se encargarían del table dance Pink Lady, donde Memo pasaba las noches. Tenían que esperar hasta que cerrara. Cuando hubiera menos gente, menos testigos. La idea era entrar rápido, acabar con Memo y sus guardias, y largarse antes de que llegaran los polis. Natalia y yo nos encargaríamos de la casa de seguridad en Sánchez Taboada. Era el objetivo más grande, el más peligroso, pero también donde podríamos hacer el mayor daño. Si lográbamos quemar su dinero y sus armas, les dolería más que cualquier balazo. El miércoles, el Toño trajo una noticia que nos heló la sangre. Chuy Salazar anda diciendo por ahí que va a quemar el taller de su padre, dijo con rabia contenida. Que su forma de cerrar el asunto, de mandar un mensaje de que nadie se le pone al pedo a me. Levanté de la mesa tan rápido que la silla se cayó. Ese hijo de su puta madre, Rodrigo, tuvo que agarrarme del brazo para calmarme. Tranquilo, carnal. Por eso, vamos a actuar el viernes. Antes de que queme nada en ese jueves, practiqué mi ruta 3 veces. Salía de la mesa, tomaba la vía rápida, me salía en la Sánchez Taboada, daba vueltas por la colonia, hasta que me aprendí cada esquina. Identifiqué 3 salidas diferentes en caso de emergencia. Cronometré cuánto tardaba la policía en responder a llamadas de disparos en esa zona, aproximadamente 12 minutos, según las estadísticas que encontré en internet. 12 minutos para entrar a hacer el trabajo y salir. Natalia también hizo su tarea. Fue a la casa de seguridad haciéndose pasar por una testigo de Jehová. Tocó la puerta para ver cómo reaccionaban. Le abrió un tipo con cara de pocos amigos, le dijo que no le interesaba a Dios y le cerró la puerta. Pero en esos 30 segundos, mi hermana logró ver adentro en un pasillo largo, escaleras al fondo y varios tipos sentados en una sala tomando cerveza. Son como 5 o 6. Nos reportó esa noche. Y todos andan armados. El viernes amaneció nublado, con esa neblina típica de Tijuana que llega del mar y se queda hasta el mediodía. Desperté temprano con un nudo en el estómago que no se quitaba ni con café. Natalia hizo huevos con chorizo para todos, como si fuera un desayuno normal, como si no estuviéramos a punto de convertirnos en asesinos. Comimos en silencio. El único sonido era el de los tenedores contra los platos. Rodrigo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. El Toño revisaba su pistola por 10ª vez. Natalia comía metódicamente, sin levantar la vista, y yo
Yo pensaba en mi padre, en cómo nos enseñó que la familia era lo más importante, que siempre nos cuidáramos entre nosotros. Por don Miguel, dijo Rodrigo levantando su taza de café. Por don Miguel jepechimus todos. A las 7 de la noche empezamos a prepararnos. Nos vestimos completamente de negro, pantalones, sudaderas, tenis. Rodrigo repartió los pasamontañas que había comprado en una tienda de importación. No se los pongan hasta que estén cerca del objetivo, advirtió. Y acuérdense, nada de celulares, nada de identificaciones. Si algo sale mal, cada quien agarra su camino. Encargamos las armas en el garage, sin prender las luces, para que los vecinos no vieran. Las bolsas con munición extra, las latas con gasolina que usaríamos para quemar las casas, los trapos que servirían de mechas. Todo estaba listo. Habíamos planeado esto hasta el último detalle. A las 8:30, Rodrigo y el Toño se fueron en la moto del Toño hacia la Coahuila. Natalia y yo esperamos 30 minutos más para que los ataques no fueran simultáneos y confundieran a la policía. Ese tiempo mi hermana y yo no hablamos, solo nos mirábamos de vez en cuando, asintiendo, confirmando sin palabras que estábamos listos. A las 9 en punto, arrancamos mi Silverado. Manejé despacio por las calles de Tijuana, respetando todos los altos, todas las señales. No podíamos llamar la atención antes de tiempo. Natalia iba en el asiento del copiloto, con la Glock en su regazo, mirando por la ventana como si estuviera en trance. ¿Tienes miedo?, le pregunté cuando estábamos a 2 cuadras de la casa de seguridad. Estoy aterrada, respondió con voz tranquila, pero más miedo le tengo a vivir el resto de mi vida, sabiendo que no hice nada. Estacioné la camioneta en una calle lateral, bajo un árbol de ficus que daba sombra. Desde ahí podíamos ver la casa Anún, construcción de 2 pisos pintada de beige, con rejas negras en las ventanas y una puerta de metal reforzado. Afuera estaban las 2 camionetas que el Toño había descrito, la Cheyenne dorada y la Suburban blindada. La luz estaba prendida en la planta baja y se veían sombras moviéndose detrás de las cortinas. Nos pusimos los pasamontañas. Yo agarré el OAJ-15 y Natalia su Glock. Metimos cargadores extra en nuestros bolsillos. Respiré hondo 3 veces, como me había enseñado Rodrigo. Cuando entremos, le dije a mi hermana, no dudas o no piensas, solo actúas. Lo sé, respondió ella, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una frialdad absoluta, como si hubiera apagado completamente sus emociones. Caminamos hacia la casa con paso firme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había practicado este momento 100 veces en mi cabeza, pero ahora que era real, sentía que todo mi cuerpo temblaba. Llegamos al portón lateral, ese que daba al jardín trasero. El Toño había dicho que nunca lo cerraban con llave, que eran descuidados. Empujéanse. Abrió con un chirrido. Cruzamos el jardín oscuro, pisando pasto descuidado y esquivando una parrilla oxidada. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta. Error fatal de ellos, o tal vez arrogancia. Esa sensación de que nadie se atrevería a tocarlos. Puse mi mano en la manija y la empujé lentamente. Entramos en el interior de la casa. Olía a birria, cerveza rancia y cigarro. Música de narcocorridos sonaba desde la sala, algo de los Tucanes de Tijuana, a volumen moderado. Desde la cocina donde habíamos entrado, podía ver el pasillo que llevaba a la sala principal. La luz parpadeaba un foco que estaba por fundirse. Natalia y yo nos movimos en silencio, con los rifles en alto, cada paso calculado como nos había enseñado Rodrigo. Mi respiración era tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Traté de controlarla, de respirar por la nariz, pero el pánico me apretaba el pecho. No era miedo a morir, era miedo a fallar, a que todo esto fuera en vano, a que los Salazar siguieran vivos y nosotros muertos, o en la cárcel. Pero luego pensé en mi padre, en su último suspiro en ese callejón, y la rabia volvió a darme fuerza. Llegamos al final del pasillo.
La sala estaba a la derecha. Me asomé apenas lo suficiente para ver sin ser visto. Ahí estaban 6 tipos sentados alrededor de una mesa larga de madera, como si fuera la última cena de unos pendejos. La mesa estaba cubierta de fajos de billetes miles, tal vez cientos de miles de pesos y dólares apilados sin orden. Había pistolas tiradas sobre la mesa como si fueran ceniceros a un par de 9 milímetros, una .45, un revólver plateado. Los güeyes contaban dinero, fumaban, tomaban cerveza Victoria directo de la botella. Reconocí a Memo Salazar de inmediato. Era el más gordo, el que estaba en la cabecera de la mesa, con una camisa vaquera y sombrero tejano. A su lado estaba un tipo flaco con tatuajes en el cuello, otro con una cicatriz que le cruzaba la cara, 3 más que parecían guardaespaldas genéricos, todos armados, todos relajados, confiados, creyendo que nadie se atrevería a tocarlos en su propia casa. Le hice una seña a Natalia en 3 dan 2 en 1 entramos. Memo fue el primero en vernos. Tenía una cerveza a medio camino de su boca cuando sus ojos se encontraron con los míos. ¡Qué chin! No terminó la frase. Apreté el gatillo del AR-15. El retroceso. Me sacudió el hombro, pero mantuve el control como me había enseñado Rodrigo. La primera bala le dio en el pecho, la segunda en el cuello. La cerveza se le cayó de la mano, derramándose sobre los billetes. Natalia disparó 2 veces en limpio, tan profesional, como si hubiera hecho esto toda su vida. El tipo de la cicatriz cayó de su silla con 2 agujeros en el pecho. Los demás reaccionaron tarde, demasiado tarde. Uno trató de agarrar su pistola de la mesa, pero yo ya le había vaciado 3 balazos antes de que la tocara. Otro corrió hacia las escaleras, pero Natalia le disparó en la espalda. El sonido era ensordecedor. Los casquillos caían al suelo, haciendo un ruido metálico que se perdía entre los disparos y los gritos. El olor a pólvora llenó la habitación, mezclándose con el olor de la sangre. Uno de los guardaespaldas logró sacar su arma y disparó hacia nosotros. La bala pasó cerca de mi cabeza, tan cerca que sentí el calor. Le devolví el fuego, vaciando lo que me quedaba del cargador en silencio, un silencio absoluto que me perforó los oídos. El humo flotaba en el aire como niebla. Los cuerpos estaban tirados por toda la sala, algunos sobre la mesa, otros en el suelo, uno recargado contra la pared, dejando un rastro de sangre. Conté 6, los 6 que habían estado en la casa. 20 balas. Eso fue lo que necesitamos. 20 balas para vaciar esa habitación de los hijos de puta que se creían intocables. A Natalia temblaba. El arma todavía apuntaba hacia adelante, sus dedos blancos de tanto apretar la empuñadura. Hermana, le dije tocándole el hombro. Parpadeó como si despertara de un sueño. ¿Estás bien? Asintió, pero sus ojos estaban vacíos, mirando sin ver. No tenemos tiempo, dije sacando la lata de gasolina que traía en la mochila. Rocié todo a las paredes, los muebles, los cuerpos, el dinero. El líquido se extendía rápido, empapando la alfombra, mezclándose con la sangre. Natalia me ayudó, vaciando su lata sobre la mesa, donde los billetes ahora estaban manchados de rojo. Retrocedimos hacia la puerta. Saqué el encendedor Vic que había comprado específicamente para esto. Una parte de mí todavía no podía creer lo que estábamos haciendo. Hace una semana era un güey normal, trabajando, pagando renta, preocupándome por pendejadas como el tráfico y las cuentas. Ahora estaba parado en una casa llena de cadáveres, a punto de prenderle fuego. ¿Por Don Miguel?, dije en voz baja y encendí el trapo que habíamos preparado como meca. Lo arrojé dentro. Las llamas se expandieron inmediatamente, corriendo por el piso, siguiendo el rastro de gasolina, trepando por las paredes, devorando todo. El calor fue instantáneo e intenso. Vi cómo el fuego alcanzaba la mesa, cómo los billetes se retorcían y se convertían en ceniza, cómo las llamas lamían los cuerpos. Corrimos, salimos por donde habíamos entrado, cruzamos el jardín, saltamos la reja lateral. Detrás de nosotros
La casa comenzaba a arder en serio. Las llamas salían por las ventanas, el humo negro subía hacia el cielo nublado de Tijuana. Alcanzamos la Silverado justo cuando escuché el primer grito de los vecinos: ¡Fuego! ¡Llamen a los bomberos! Arranqué con las llantas chirriando. Manejé rápido, pero no tanto como para llamar la atención. Natalia se quitó el pasamontañas. Su cara estaba pálida, sudorosa. «Lo hicimos», dijo con voz temblorosa. «Lo hicimos de verdad, todavía falta», le recordé. Rodrigo y el Toño debían estar en este momento atacando el table dance. No sabríamos si les había ido bien hasta que nos reuniéramos en el punto de encuentro en un motel de mala muerte en playas de Tijuana. El Motel Paradise, de esos que rentan cuartos por hora y no hacen preguntas. Manejé por calles secundarias, evitando la vía rápida donde seguramente ya había patrullas. Cada vez que veía luces rojas y azules en el retrovisor, el corazón se me subía a la garganta, pero no nos pararon. Nadie nos perseguía. Éramos fantasmas. Dos sombras en una ciudad llena de sombras. Llegamos al Motel Paradise a las 10:30. Pagué en efectivo. El recepcionista ni siquiera me miró a la cara. Nos dio la llave del cuarto 12. Al fondo, lejos de la calle. Natalia y yo entramos y nos quedamos ahí, sentados en silencio en esa habitación que olía a humedad y productos de limpieza baratos. La televisión estaba prendida. Algún programa de chistes que ninguno de los dos veía. Esperamos. 10 minutos, 20, media hora. Empecé a ponerme nervioso. ¿Y si les pasó algo?, preguntó Natalia con voz pequeña. No respondí porque no tenía respuesta. Solo podía esperar y rezar a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. A las 11:15, escuchamos el rugido de una moto. Me asomé por la cortina y ahí estaban Rodrigo y el Toño. Venían salpicados de sangre, pero caminando por su propio pie. Abrí la puerta antes de que tocaran. ¿Cómo les fue?, pregunté apenas entraron. Rodrigo se dejó caer en la cama. Tenía sangre en la cara, en las manos, en la ropa. «Está hecho», dijo con voz ronca. «Memo Salazar y 3 de sus güeyes. El table dance está ardiendo». Lo rociamos todo de gasolina antes de irnos. El Toño se veía diferente. Ya no era el chamaco bromista que conocía. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de algo más profundo, más oscuro. «Les volamos la cara, carnal», dijo como si todavía no pudiera creerlo. Entramos por la puerta trasera cuando estaban cerrando. No tuvieron tiempo ni de sacar sus armas. Nos quedamos ahí los 4, en ese cuarto de motel barato, sin hablar. ¿Qué se dice después de algo así? ¿Cómo procesas que acabas de matar a 10 personas? No hay manual para eso. No hay palabras que hagan sentido. Natalia prendió la televisión en el canal de noticias. Y ahí estaban, última hora, 2 ataques simultáneos. Dejan 12 muertos en Tijuana. Las imágenes mostraban el table dance en llamas, patrullas por todos lados. Paramédicos sacando cuerpos en bolsas negras. Luego mostraban nuestra casa, o lo que quedaba de ella. Solo paredes negras y humo. Las autoridades señalan que podría tratarse de una guerra entre cárteles, decía el reportero. Hasta el momento no hay detenidos. No mencionaban a los Cruz. No sospechaban de nosotros. Para ellos éramos invisibles. Solo otra familia más tratando de sobrevivir en Tijuana. Pero nosotros sabíamos la verdad, y los Salazar también lo sabrían pronto. No dormí esa noche. Ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos en ese cuarto del Motel Paradise, mirando las noticias en un loop infinito, viendo una y otra vez las imágenes de lo que habíamos hecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los tipos que maté. No me arrepentía eso. Era lo más perturbador. Sabía que debería sentir algo: culpa, horror, remordimiento, pero solo sentía vacío. Natalia se había metido al baño y la escuché vomitar. Cuando salió, tenía los ojos rojos y la cara mojada. «No puedo sacármelo de la cabeza», dijo. El sonido cuando las balas, cuando entraban, no terminó la frase. Rodrigo la abrazó sin decir nada.
porque no había nada que decir. El Toño fumaba cigarro tras cigarro junto a la ventana, mirando el estacionamiento vacío como si esperara que en cualquier momento llegaran los polis a arrestarnos. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a salir sobre el mar, las noticias trajeron información nueva. La policía ministerial confirma que entre los fallecidos se encuentra Guillermo Memo Salazar, presunto operador de una célula criminal en la zona norte de la ciudad. Mostraban su foto esa cara gorda que había visto anoche antes de apretar el gatillo. Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas entre grupos rivales. El teléfono de Rodrigo vibró. Era un mensaje de un contacto que tenía en la policía, un tipo que le debía favores. Chuy Salazar huyó de la ciudad. Está en Culiacán. Anda cagado de miedo. Rodrigo nos mostró el mensaje. Por primera vez en días, algo parecido a una sonrisa apareció en su cara. Misión cumplida. Pero yo sabía que no estaba cumplida. No completamente en Chuy. Seguía vivo. Brandon, el hijo, también. Y mientras siguieran respirando, nosotros no estaríamos seguros. Pero, por ahora, habíamos mandado el mensaje que queríamos mandar, en que la familia Cruz no se arrodillaba ante nadie, que la sangre de don Miguel no era gratis. El sábado por la mañana salimos del motel uno por uno, en diferentes momentos, para no llamar la atención. Yo fui el último en irme. Antes de salir, quemé la ropa que había usado, las metí en el bote de basura del motel y les prendí fuego. Vi cómo se convertían en ceniza, llevándose con ellas las últimas evidencias físicas de lo que hicimos. Llegué a casa de la Mesa cerca del mediodía. La calle se veía normal. Niños jugando fútbol, vecinos lavando sus carros, la vida continuando como si nada. Entré y ahí estaban mis hermanos, ya bañados, con ropa limpia, preparando comida. Si alguien nos hubiera visto, habría pensado que éramos una familia común, teniendo un almuerzo de fin de semana. Pero nosotros sabíamos la verdad. Habíamos cruzado una línea que no se podía descruzar. Éramos asesinos ahora. No importaba que lo hubiéramos hecho por venganza, por justicia, por honor familiar. Habíamos quitado vidas, y eso nos cambió para siempre. El domingo enterramos a mi padre en el Panteón Jardines de la Paz. Fue una ceremonia pequeña en solo nosotros 4, un par de primos, algunos amigos del taller. El cura habló de perdón y paz eterna, palabras bonitas que sonaban huecas. Cuando echaron tierra sobre el ataúd, cuando vi cómo esa caja de madera desaparecía bajo la tierra café de Tijuana, sentí que una parte de mí se enterraba con él. Descansa, jefe, susurré, ya cobramos la deuda. Esa tarde nos reunimos por última vez en la casa de la Mesa. Sabíamos que no podíamos quedarnos juntos. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien hiciera la conexión, antes de que los Salazar, o la policía, o algún soplón nos señalara. Teníamos que separarnos si queríamos sobrevivir. El Toño habló. Primero en mí. Voy al norte. Tengo un contacto en San Diego que me puede conseguir chamba en una mecánica. Papeles, chuecos, nueva identidad. Todo tenía ya la mochila empacada, listo para irse. A sus 19 años, mi hermano menor se había convertido en un hombre que había matado. Eso me dolió más que cualquier balazo. Natalia también tenía su plan. Me voy a Guadalajara. Una amiga de la escuela tiene un salón allá. Me va a dar trabajo. Nadie me conoce en esa ciudad. Se veía cansada, con ojeras profundas, el pelo sin arreglar. La guerra nos había robado su luz. Rodrigo iba para la Ciudad de México. Puedo perderme ahí fácil, dijo. Es tan grande que nadie hace preguntas. Nos dio un abrazo a cada uno, largo, fuerte, como si supiera que tal vez no nos volveríamos a ver. Yo decidí quedarme unos días más. Alguien tenía que cerrar el taller de mi padre, vender las herramientas, liquidar las deudas. Alguien tenía que quedarse para asegurarse de que su legado no se perdiera en el caos que habíamos creado. Nos vemos pronto. Mentí, porque todos sabíamos que probablemente no nos volveríamos a ver, al menos no por mucho tiempo. Esa noche, solo en la casa vacía donde crecimos,
donde mi padre nos crió con mano dura pero justa, donde aprendimos que la familia era lo más importante, me senté en su sillón favorito, el resorte salido. Me picaba la espalda como siempre lo hacía. Olía todavía su colonia barata y a cigarro. Cerré los ojos y por un momento pude fingir que nada había pasado, que mi padre iba a llegar en cualquier momento del taller, con las manos negras de grasa, preguntando qué había de cenar. Mas no llegó. Nunca iba a llegar. Los días siguientes pasaron en un blur. Vendí las herramientas del taller a un tipo que no hizo preguntas. Liquidé las cuentas pendientes. Hablé con el dueño del local y le dije que no renovaríamos el contrato. ¿Y el letrero? Preguntó. Déjalo, respondí. Que se oxide ahí como monumento. En una semana después del entierro, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo apretar el botón verde. «¿Cruz?», dijo una voz que no reconocí. «Soy yo, el güero el que te vendió las armas. Mi sangre. Se heló. ¿Qué quieres?» «Nada, carnal. Solo decirte que escuché lo que pasó. Que hiciste lo que tenías que hacer. Tu padre estaría orgulloso». Hubo una pausa. «Pero ten cuidado. Chuy Salazar puso precio a tu cabeza. $50,000. Si yo fuera, tú me iría de Tijuana. Hoy mismo. Colgóme. Quedé ahí parado, con el celular en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. $50,000 por mi cabeza. En Tijuana hay gente que mata por mucho menos. Tenía que ir mañana. Empaqué lo básico en ropa, documentos, el dinero que me quedaba. Antes de salir, agarré una foto de la sala negra de cuando éramos niños, los 4 hermanos con mi padre, en un día de campo en Rosarito. Todos sonriendo, felices, inocentes. Guardé la foto en mi cartera. Manejé hacia la línea internacional. Crucé a San Isidro, con el corazón en la garganta, esperando que me detuvieran, que de alguna forma supieran lo que había hecho. Pero el oficial apenas me miró. «Ciudadanía», dijo aburrido. «Americana». Respondí mostrando mi pasaporte. Me dejó pasar. Y así como así, dejé Tijuana atrás, la ciudad donde nací, donde crecí, donde maté. En el retrovisor vi cómo se iba haciendo pequeña, cómo las luces de la frontera se perdían en la distancia. No sabía a dónde iba, no tenía plan. Solo sabía que no podía regresar. Han pasado años desde esa noche. A veces recibo mensajes encriptados de mis hermanos. Natalia está bien en Guadalajara. Tiene su propio salón. Ahora hasta sí casó. Rodrigo trabaja en construcción en la Ciudad de México. Tiene una hija. El Toño sigue en San Diego, arreglando carros, viviendo discreto. Y yo sigo moviéndome, nunca quedándome en un lugar más de un año, siempre mirando sobre mi hombro. Sueño con esa noche seguido. Veo el fuego, huelo la pólvora, escucho los gritos, y siempre, en medio del caos, veo el rostro de mi padre. A veces mi hijo no valía la pena. Otras veces solo me mira, sin juzgar, sin hablar. Y yo despierto, con las sábanas empapadas de sudor, preguntándome si hice lo correcto. La verdad es que no lo sé. A lo que sí sé es que lo haría de nuevo por mi padre, por mi familia, por dignidad. Porque en lugares como Tijuana, donde la ley es solo una palabra vacía y los criminales hacen lo que quieren, a veces la justicia tiene que escribirse con 20 balas y fuego. Los Salazar siguen existiendo, pero ya no son lo que eran. Chuy nunca regresó a Tijuana. Se dice que está escondido en la sierra, viejo y paranoico. Brandon intentó reconstruir el imperio de su padre, pero alguien lo mató en Mexicali. 2 años después, tal vez fue otro cártel. Tal vez fue algún familiar de otra familia que también se cansó. El taller de mi padre eventualmente fue demolido. Construyeron un Oxxo en su lugar. Cada vez que paso por Tijuana, que es raro, pero pasa manejo por ahí solo para ver. Y juro que a veces, cuando el viento sopla de cierta forma, todavía puedo oler el aceite de motor y escuchar la risa de mi padre. Don Miguel Cruz murió en un callejón
como un perro, pero no descansa como un perro. Descansa sabiendo que sus hijos lo vengaron, que su sangre no fue en vano. Que la familia Cruz mandó un mensaje que todavía se cuenta en las esquinas de Tijuana: no nos arrodillamos ante nadie. Y aunque el precio fue quedar marcados para siempre, aunque tuvimos que separarnos y vivir como fugitivos en nuestra propia tierra, aunque perdimos nuestra inocencia y nuestra paz en una sola noche roja, hay algo que nunca perdimos: nuestra dignidad. Esa fue la historia de la familia Cruz. Una historia que me costó años poder contar, que me costó noches sin dormir y una vida de mirar siempre sobre mi hombro. Si llegaste hasta aquí, hermano o hermana, es porque algo en esta historia resonó contigo. Tal vez conoces el dolor de perder a alguien a manos de la violencia. Tal vez has vivido en carne propia la injusticia que domina nuestras calles. O tal vez solo entiendes que hay líneas que, cuando se cruzan, no dejan opción más que responder. Quiero que sepas que esta historia es real. Los nombres fueron cambiados, algunos detalles modificados para proteger a los que todavía vivimos con el peso de esa noche. Pero el dolor, la rabia, la sed de justicia, eso fue real. Y sigue siendo real para miles de familias en México que viven lo que nosotros vivimos. Déjame tu comentario. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Habrías hecho lo mismo por tu familia? ¿Hasta dónde llegarías por vengar a los que amas? No hay respuestas correctas, solo verdades incómodas. Comparte esta historia si crees que alguien más necesita escucharla. Dale like si entiendes por qué la dignidad a veces se paga con sangre. Y si tienes tu propia historia de injusticia, de violencia, de venganza o de pérdida, compártela en los comentarios. Este canal es para nosotros, para las voces que el sistema quiere callar, para las historias que los noticieros no cuentan completas. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traigo historias reales de las calles de México. Historias que te van a helar la sangre, pero que necesitan ser contadas. Recuerda, en un país donde la justicia es un privilegio de pocos, a veces la única justicia que queda es la que tomamos con nuestras propias manos. No lo digo como consejo, lo digo como realidad. Y la realidad en México es que somos nosotros contra ellos. Siempre lo ha sido. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere, y los Salazar no me encuentran primero. Un sobreviviente de la Noche Roja.